Hola mis amigos, y aquí estoy de vuelta en este espacio para aprender literatura conmigo, con el profe Anquiel. Seguimos entonces con la propuesta de El reino de este mundo de Alejo Carpentier y el análisis de los capítulos fundamentales de cada una de sus partes. Ya en el encuentro anterior finalizamos la primera parte con la muerte de Macandal en la hoguera y por supuesto el pensamiento de todos aquellos hombres que lo siguieron de que había permanecido para siempre en el reino de este mundo, haciendo dotes de sus metamorfosis por estar ungido por los dioses africanos. Bueno, ¿cómo continúa esta historia? Pasamos a otro ciclo en que la figura fundamental, como mostramos en el primer encuentro, es el jamaicano Bookman. ¿Qué ocurre con Bookman? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo protagoniza? ¿Cómo le da un giro a la historia? Siguiendo, por supuesto, los pasos de Macandal, es lo que vamos a ver en el encuentro de hoy. Entonces nuestro tema es el siguiente: análisis literario de fragmentos de la segunda parte de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, principalmente el capítulo 2 titulado El Pacto Mayor, donde vamos a ver la lucha por la dignidad del hombre y el personaje de Bookman, entre otros por supuesto. Y el capítulo número 3 titulado La llamada de los caracoles, que fue la segunda sublevación. Recordemos que los esclavos siguen tolerando el sometimiento de sus amos blancos mientras esperan los signos propicios para volver a intentar una sublevación. En esta segunda parte, la novela da un salto a otro momento histórico de la isla de la Española y la comunidad francesa que la habita. 20 años han pasado desde la muerte de Macandal y Tinuel sigue siendo el esclavo negro que aporta el sentir y la experiencia de un pueblo sometido que lucha por su libertad. Pues los esclavos negros no tienen otra alternativa más que pertenecer al sistema colonial por imposición y sometimiento. Frente a todas estas inmoralidades que los blancos parecen cometer, los esclavos siguen adorando a Macandal y los adultos transmiten a sus hijos todas las historias que el Mandinga les ha contado sobre los reyes africanos y las orillas. ¿Cuáles son los aspectos claves para comprender, para analizar este capítulo número 2? En primer lugar, el lugar donde se desarrollan los hechos, que fue en los interiores de las selvas de Caimán o de las selvas Caimán, bajo condiciones climatológicas de una copiosa lluvia, bajo truenos y tormenta. El objetivo de la reunión es hacer un ritual para ordenar la venganza sobre los crímenes blancos. Y la comandancia de este Congreso de Sombras, como se le llamó, fue un hombre llamado Bookman. Vamos a ver cómo el autor nos describe su actitud y cómo nos narra estos acontecimientos. Dice Alejo Carpentier: de pronto, una voz potente se alzó en el medio del Congreso de Sombras. Una voz cuyo poder de pasar sin transición del registro grave al agudo daba un raro énfasis a las palabras. Había mucho de invocación y de ensalmo en aquel discurso lleno de inflexiones coléricas y de gritos. Era Bookman el jamaicano quien hablaba de esta manera. ¿Quién es este nuevo personaje y cuál es su propósito? Bookman es un jamaicano revolucionario que quiere organizar a la población negra de la parte francesa de la isla para que se rebelen contra sus amos. Y sigue diciendo el autor: aunque el trueno apagara frases enteras, Tinoel creyó comprender que algo había ocurrido en Francia y que unos señores muy influyentes habían declarado que debía darse la libertad a los negros, pero que los ricos propietarios del cabo se negaban a obedecer. Bookman dejó caer la lluvia sobre los árboles como para esperar un rayo que se abrió sobre el mar. Cuando hubo pasado el retumbo, declaró que un pacto se había sellado entre los iniciados de acá y los grandes loas de África para que la guerra se iniciara bajo los signos propicios. Y de las aclamaciones que ahora lo rodeaban brotó la admonición final: el dios de los blancos ordena el crimen.
Nuestros dioses nos piden venganzas. Ellos conducirán nuestros brazos y nos darán la asistencia. Rompan la imagen del dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas. Escuchemos en nosotros mismos la llamada de la libertad. ¿Cuál es la intención de Bookman en este discurso? Por supuesto, encender a la multitud. Fíjense cómo utiliza el modo imperativo, fíjense cómo utiliza la exclamación, esa voz potente que lo caracterizaba, para que se reivindicaran y lograran la libertad tan anhelada. Este acto es el inicio de la revolución haitiana, independientemente de que los esclavos no tenían noción de que era una revolución, sin quererlo lo estaban haciendo. Pues bien, ¿qué elementos ofrece este capítulo para la lucha por la dignidad? Fíjense que no se está hablando de una lucha por una revolución, sino se está hablando de dignidad, se está hablando de libertad. Es por lo que realmente ellos luchan. Pues bien, los dioses piden venganza, ese llamado de la libertad, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia por parte de la Asamblea Constituyente, en la que se le otorgaban derechos políticos a los negros y por supuesto los colonos blancos no cumplieron. Sigue diciendo Alejo Carpentier que junto a Bookman, una negra huesuda, estaba haciendo molinetes con un machete ritual. Evidentemente esta negra huesuda es la mamá Loy, que ya la vimos en el ciclo de Macandal. El machete se hundió súbitamente en el vientre de un cerdo negro. Los delegados desfilaron de uno en uno para untarse los labios con la sangre espumosa del cerdo. Luego cayeron de bruces, es decir, de cara sobre el suelo mojado. Tinoel, como los demás, juró que obedecería siempre a Bookman. El Estado Mayor de la Sublevación estaba armado y la señal se daría 8 días después. Fíjense que ya estamos viendo que hay una mayor organización con respecto a la primera sublevación liderada por Macandal, pero que bueno, por supuesto marcó la historia de Haití, no fue menos importante. ¿Cómo se manifiestan los rituales vudú aquí? Fíjense, ¿por qué el pacto mayor? El pacto a realizar reclamaba sacrificios animales como tributo a los dioses de la guerra africanos, principalmente Ogún, el fabricante del hierro y los instrumentos de labranza. Esta ceremonia llamada Noche de Fuego es considerada por el pueblo haitiano como el hito que marca la revolución contra los colonos, y los negros bebieron sangre de cerdo para cerrar el pacto de obediencia. Al igual que Macandal, Bookman es un sacerdote de los rituales del vudú haitiano, posibilita la intervención con los loas, las entidades espirituales de África, que los asisten y los ayudan a sublevarse, a ser más fuertes y más rebeldes. Organiza la segunda sublevación de los esclavos contra los amos y es considerado el primer líder negro que haya derrotado un imperio colonial. Evidentemente este capítulo lo podemos relacionar perfectamente con esta expresión del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El personaje Don Quijote le dice a su escudero Sancho: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y eso fue lo que hicieron estos esclavos en Haití, contra, por supuesto, la colonia francesa. Vamos entonces al capítulo número 3, la llamada de los caracoles. Primero debemos recordar que en el capítulo anterior, como bien explicamos hace unos instantes, se había dado la alerta de una guerra civil debido a diversas y nuevas ideas llegadas de Europa que promulgaban la libertad de los negros. Esto había puesto de mal humor al amo y a su señora. Este tercer matrimonio de Lenormand de Messi, después de la muerte de la vieja devota, va a Francia, la conoce a Mademoiselle Floridor, una actriz de ópera fracasada y que no provocaba ni excitación sexual en los hombres, pero maltrataba mucho a los esclavos, incluso actuaba para ellos como esa frustración
de haber sido una actriz o haber sido la actriz que nunca pudo ser. Y dice que serían las 10 de la noche cuando Monsieur Lenormand de Messy salió al batey de la tabaquería con el ánimo de forzar a alguna de las adolescentes. Muy lejos había sonado una trompa de caracol. Lo que resultaba sorprendente ahora era que al lento mugido de esa concha respondían otros en los montes y en las selvas, y otros rastreantes más hacia el mar. Era como si todas las porcelanas de la costa, todos los lambíes indios, todos los abrojines que servían para sujetar las puertas, todos los caracoles que yacían solitarios y petrificados, se hubieran puesto a cantar en coro. Súbitamente, otro guamo alzó la voz en el barracón principal de la hacienda. Otros más aflautados respondieron desde la añilería, desde el secadero de tabaco, desde el establo. Monsieur Lenormand de Messy, alarmado, se ocultó detrás de un macizo de bugambilias. Todas las puertas de los barracones cayeron a la vez, derribadas desde adentro. Armados de estacas, los esclavos rodearon las casas de los mayorales, apoderándose de las herramientas. El contador, que había aparecido con una pistola en la mano, fue el primero en caer, con la garganta abierta de arriba abajo por una cuchara de albañil. Luego de mojarse los brazos en la sangre del blanco, los negros corrieron hacia la vivienda principal, dando mueras a los amos, al gobernador, al buen Dios y a todos los franceses del mundo. Tinoel se dirigió hacia el piso superior de la casa en busca de Mademoiselle Floridor, la mujer de su amo, con el objetivo de violarla, algo que quería hacer hace tiempo. Esto muestra una clara inversión de poderes. Los esclavos negros reproducen las conductas abusivas de sus amos a modo de venganza. Y por supuesto, ¿a qué conclusión llegamos? Que, fíjense en el cuadro comparativo, la segunda sublevación fue una forma superior de lucha, fue una mayor expresión de los credos. En ambas persisten o existen o fueron lideradas por líderes. En ambas existió una relación con los dioses. En una pidieron venganza, en la primera se hizo un pacto que por supuesto se terminó de sellar ahora. En esta segunda por eso es un pacto mayor. En ambas está presente la hechicera Maman Loy, que en la primera sublevación hace rituales con las plantas y en la segunda hace molinetes con un machete ritual para sacrificar el cerdo. En la primera, el veneno fue una forma de lucha incipiente primitiva y en la segunda, los machetes e instrumentos de labranza sirvieron para poder exterminar a todos los blancos tal y como quería Macandal. Los rituales estuvieron presentes en la primera, como bien vimos en el capítulo del recuento, y en la segunda hubo una mayor expresión de los credos, ya que está la presencia de Ogún con todas las manifestaciones de la guerra, porque bueno, fueron instrumentos de labranza mayormente lo que utilizaron para sublevarse. Están los esclavos en cada hacienda en la primera y en la segunda, delegados por dotaciones fueron avisados en secreto para lograr una mayor organización y por supuesto esperar unos días para dar la orden. Esta rebelión en estas sublevaciones en ambas hubo invocación y ensalmo e inflexiones coléricas por parte de sus líderes. Estuvo presente Tinoel, aunque no se logró el objetivo y fueron asesinados los cabecillas y la rebelión no prosperó porque las autoridades coloniales ya tenían montado una cruenta ofensiva. Boukman fue capturado y ejecutado por las tropas francesas. Su cuerpo es quemado y su cabeza clavada en una pica en el mismo lugar en el que fue quemado Macandal, según Carpentier, para convencer de su muerte a quienes creían en su invulnerabilidad. Aunque el objetivo no se haya logrado del todo, porque fueron capturados los líderes, porque no pudieron matar a todos los blancos como Macandal hubiese querido, sí dieron muestras de rebeldía y de que por supuesto se puede luchar por la dignidad y que el protagonismo del hombre define el curso que toma la historia. ¿Qué ocurrió después? Lo veremos en próximos videos. Hasta pronto.